Este episodio y otros similares son posibles gracias al canal de Second Thought. Considera visitarlo si es que te gusta este tipo de contenido. A mucha gente no le gusta hablar de política porque cree que es un tema complicado, y si ese es tu caso, no te culpo. El lenguaje que usan los políticos y sus mentiras hace que sea increíblemente difícil entender lo que pasa realmente. En las noticias, las palabras políticas a menudo se utilizan o se aplican vagamente. Los políticos se identifican con etiquetas que no les describen, y a menudo rechazan aquellas que sí lo hacen. Palabras de aspecto similar significan cosas muy distintas, y para colmo, los movimientos políticos y las palabras con las que se asocian cambian y evolucionan con el tiempo. Así que una palabra que significaba algún día, 50 años después puede significar otra cosa, como en el caso de la socialdemocracia. Si nunca antes habías oído el término, es probablemente a causa de los Estados Unidos. Por allá suelen etiquetar malamente la socialdemocracia y llamarla socialismo. Piensa en gente como Bernie Sanders. En Estados Unidos o en los países de Europa le conocen como socialista, pero según la mayoría de libros de texto políticos y en casi todos los demás países del mundo, es claramente un socialdemócrata. Hay una diferencia entre estas dos cosas, y voy a llegar al cuál es esa en un segundo, pero en caso de que no veas todo el video, lo resumiré. En solo una frase, la diferencia entre el socialismo y la socialdemocracia es la relación con el capitalismo que cada filosofía defiende. Para los socialdemócratas, el capitalismo es algo que se puede contener, reformar o compensar, dependiendo del socialdemócrata. El capitalismo es un mal necesario o un modelo económico genuinamente positivo, al que simplemente hay que frenar sus éxitos, guiarlo en una dirección positiva. Por el contrario, para los socialistas el capitalismo es algo que debe ser sustituido por un modelo económico fundamentalmente diferente y en el que la producción y la distribución se organizan democráticamente y no por la clase en el poder. El objetivo socialista es trascender el capitalismo, mientras que los socialdemócratas creen que basta con limpiarlo. No siempre fue así, pero desde que el programa de Godesberg en 1959 fue ratificado por el Partido Socialdemócrata Alemán, los socialdemócratas han rechazado abiertamente la idea de reemplazar el capitalismo. En la práctica, eso significa que un país socialdemócrata tiene una economía capitalista en la que la gran mayoría de empresas productivas son propiedad de pocas personas y los beneficios son de las empresas. Esto es compensado por una sólida red de seguridad del estado del bienestar, servicios públicos universales en sanidad y educación. Hay redistribución de la riqueza de los ricos a los pobres a través de los impuestos, y por lo general la economía se regula por medios indirectos como subsidios o impuestos. Todo esto son cosas que los socialistas apoyan como formas de mejorar el capitalismo a corto plazo, pero que consideran que no son suficientes o el verdadero objetivo final. Este video explicará por qué si eres un socialdemócrata que apoya a Bernie Sanders, AMLO, o mira países como Suecia y Dinamarca como modelos que deben de ser imitados, lo más probable es que simpaticemos en muchas cosas. Lo más probable es que coincidamos en cuanto a justicia social, nuestras críticas al capitalismo de la laissez-faire, y en una serie de cuestiones políticas desde el cambio climático hasta el aborto y los derechos de los trabajadores. En este video voy a explicar por qué yo abogo específicamente por el socialismo y no por la socialdemocracia. No es por ser dogmático o sectario o tirar por la borda todo lo que es el pragmatismo. Tampoco se trata de tener un concurso y medir libros para ver quién de nosotros es el más izquierdista y llamarlo una victoria. Lo hago porque la historia, la teoría política y nuestro contexto actual muestran que los objetivos que compartimos para un mundo más igualitario, justo y sostenible son fundamentalmente incompatibles con el capitalismo. Este no puede ser rehabilitado. Siempre se defiende, y cuando se le mantiene en lugar de ser reemplazado, siempre gana. En otras palabras, la socialdemocracia es demasiado inestable e incompleta para conseguir resultados que todos buscamos. En primer lugar, la objeción más básica que los socialistas tenemos con la socialdemocracia es que sigue siendo capitalismo. Puede sonar obvio, pero debemos recordar que el capitalismo es un sistema económico absurdo, donde una pequeña minoría no elegida de gente consigue que la gran mayoría de la gente trabaje para ellos, para que puedan volverse aún más ricos. Debido a la naturaleza inherente del capitalismo, unas pocas personas poseen un número cada vez menor de empresas y todos los demás pelean por las migajas que caen de la mesa. Incluso en las democracias sociales, la mayoría de la gente no elige a su jefe, no tienen voz en las decisiones que afectan
si tienen trabajo o no. Y su trabajo enriquece a ese que no ha sido elegido y que no rinde cuentas. La alta sindicalización y negociaciones tripartidistas entre el Estado, los capitalistas y los trabajadores lo hacen mejor que con el capitalismo puro, pero solo logra equilibrar la balanza entre el hombre en la cima de la empresa y las 99 personas que trabajan en ella. En realidad no tienen en cuenta el número de personas de cada lado como lo haría la democracia. Solo se aseguran de que el tipo no vaya demasiado lejos y todavía se lleva la mayor parte del dinero. Y de todos modos, la gente en cualquier sociedad capitalista favorecerá siempre la ganancia. Las decisiones de los trabajadores en esta situación, marginalmente mejor, incluso si tuvieran plena autonomía democrática, aún deben de producir un beneficio para su empresa y su economía, por lo que la típica carrera capitalista aún les afecta. Pero eso es a nivel nacional, donde, como explicamos, la explotación de los trabajadores sería relativamente baja y compensada por una seguridad financiera y servicios universales. Los salarios en las socialdemocracias son altos, y los programas sociales son geniales. Pero el problema de la socialdemocracia es que para que los capitalistas obtengan buenos beneficios bajo este acuerdo en el que pagan a sus trabajadores un poco mejor y no lleguen a acaparar tanto, alguien en algún lugar necesita ser explotado mucho más. Es aquí donde entra el sur global. Para que las socialdemocracias proporcionen a sus ciudadanos un alto nivel de vida y a los capitalistas sus beneficios, los pobres necesitan ser explotados. Hablemos un momento de H&M. H&M es una marca sueca conocida por camisetas que dicen cosas como Ángel Bebé y otras cosas horribles. H&M es, por supuesto, el segundo mayor minorista de moda en el mundo, con beneficios de miles de millones de dólares. Y para lograr ese estatus, la empresa depende de la mano de obra más barata que pueda encontrar. Su riqueza se basa en el extremadamente contaminante modelo conocido como moda rápida, que es equivalente a la obsolencia planificada dentro del negocio de la ropa. Ha sido declarada culpable de lavado verde en múltiples ocasiones, con contratos de fábricas que extrañamente se incendian a menudo, y por supuesto no paga a sus trabajadores un salario digno, algo que prometió hacer en el 2013, cuando la gente se enteró al respecto. Pero en 2018, H&M nos dijo algo clásico, digno de economía de primer año. ¿Qué es un salario digno? No, en serio. La empresa dijo que no hay universalmente algo acordado para los salarios dignos, y continuó pagando a sus trabajadores como si no fueran nada. Estoy usando a H&M como un ejemplo reconocible, pero este tipo de comportamiento no es único en la marca. El problema con la socialdemocracia es que los trabajadores suecos nunca serían tratados como H&M trata a sus trabajadores en el sur global. Pero le parece bien que les ocurra a trabajadores empleados por una empresa sueca en otro lugar del mundo. Y gracias a que lo hace, la gente de Suecia consigue ropa barata, y los impuestos de la empresa en su país permiten que el gobierno proporcione grandes servicios públicos. Esto no es diferente de cualquier otro país capitalista. No es un problema exclusivo de la socialdemocracia. Y ese es el punto. La socialdemocracia se basa en los principios de justicia y equidad. Pero el hecho de que necesite de la explotación e imperialismo deja a la socialdemocracia entre la espada y la pared, ya que tiene que seguir las reglas del capitalismo global. Como otros países capitalistas, para que la línea suba, hay que extraer riqueza de forma sistemática de los países más pobres. Si quieres aprender más sobre eso, hice un video al respecto hace un tiempo, y el canal Proyecto Marxista también tiene un gran resumen de las diferentes formas en que el imperialismo capitalista funciona. Pero vamos a cambiar el enfoque de nuevo a las razones domésticas. Otra razón por la que los socialistas no son socialdemócratas es porque en las sociales democracias el poder de la clase capitalista siempre debe ser favorecida, o la sociedad sufre las consecuencias. Bajo las socialdemocracias, las políticas progresistas no son conquistas por la clase obrera, sino concesiones otorgadas por la clase capitalista dominante, que pueden arrebatar en cualquier momento. Eso es porque bajo la socialdemocracia, el capital retiene un tremendo poder que puede usar en cosas como la huelga del capital. Una huelga de capital, al igual que una huelga laboral, es cuando el capital se niega a trabajar, excepto que los capitalistas en realidad no trabajan. Así que en realidad una huelga de capital es cuando los capitalistas se niegan a invertir. Se acomodan sin mover sus manos, sin montones de dinero en efectivo, y o deciden trasladar su capital a otro país en lo que se llama fuga de capital. Las sociedades socialdemócratas protegen la inviolabilidad del capital privado, como todas las sociedades capitalistas,
lo que significa que son renuentes a expropiar el capital. Incluso en tiempos de crisis, donde literalmente una persona puede matar a cientos de personas. Las socialdemocracias son increíblemente vulnerables a dar marcha atrás, cuando los capitalistas ven políticas sociales progresistas acercarse, como una serie de nacionalizaciones, aumentos del salario mínimo, un acercamiento de la semana laboral, más salud pública, o cualquier otra cosa que mejore la vida de todos, pero que haga a las grandes empresas ganen un poco de menos dinero. El capital se queda de brazos cruzados y la economía irá en picado. Sobra decir que los gobiernos prefieren evitar esta situación, por lo que ceden ante las demandas de los capitalistas inmediatamente. En los casos en el que los socialdemócratas apuestan y los capitalistas responden con una huelga, los gobiernos son incapaces de tomar el control del proceso de producción y se ven obligados a apaciguar a los capitalistas molestando a los trabajadores e imponiendo políticas de austeridad. Lo cual es genial desde el punto de vista capitalista, es que sucede casi automáticamente. En una economía capitalista, el gobierno siempre tiene que asegurarse de que su economía sea hospitaria para la obtención de beneficios y, por tanto, para la inversión. Esto significa que los capitalistas no tienen por qué ocupar puestos de gobierno o incluso ser conscientes de lo que están haciendo. Solo necesitan saber que si el gobierno hace algo que no les gusta, pueden poner su dinero en otra parte o dejar de invertir. Y el gobierno sabe que si hace algo que disminuya las inversiones, su economía podría resentirse. Cada actor puede actuar con relativa autonomía unos de otros, pero lo hacen dentro del mismo conjunto de reglas que maximicen los beneficios de la clase capitalista. A menudo llegan al acuerdo de que mantener la pobreza y obligar a la gente a un trabajo aburrido varios días de la semana y con varias horas al día es lo que es mejor para la economía. Piensa que, además de todo esto, los capitalistas pueden influir en el gobierno directamente, convirtiéndose en actores políticos. Todo esto de forma relativamente sencilla, financiando las campañas de personas afines a sus intereses o comprando instituciones por medios de comunicación para exponer sus temas de interés. No es por exagerar, pero cuando el 1% de la gente tiene al otro 99% como rehenes amenazando con dejar de financiar la economía cuando las cosas no van como ellos quieren, no es una democracia. En contraste, la respuesta socialista de dirigir la economía sin capitalistas, poniendo la inversión en manos de demócratas, evita este problema a nivel nacional. Claro, los socialistas siguen teniendo el problema de qué hacer con el capital internacional, pero esto es algo que se puede resolver mediante la colaboración de múltiples economías socialistas, así que no es insuperable. La socialdemocracia, sin embargo, no tiene ni los medios nacionales ni internacionales para responder a un contragolpe capitalista, y esto no es solo una debilidad teórica, se ha visto en la práctica muchas veces, e incluso las estamos viendo en la actualidad. En los años 80, por ejemplo, Francia eligió a François Mitterrand para ser su presidente. Mitterrand llegó a la presidencia con la promesa de ser un socialdemócrata radical, que traería el modelo de economía mixta a Francia con el sorprendente apoyo del Partido Comunista. Hizo todas las cosas que he enumerado antes, subió el salario mínimo, nacionalizó algunas industrias, más vacaciones y una semana laboral más corta. Aumentó las pensiones, invirtió en trenes de velocidad, todo tipo de cosas buenas que mejoraron significativamente la vida de la gente. Pero tras solo 2 años en el poder, el capital respondió. Los ingresos extranjeros y nacionales se secaron, y Mitterrand tuvo que dar marcha atrás por completo en algo que llamó el giro de austeridad. Industrias nacionalizadas fueron reprivatizadas, y el gasto público como la seguridad pública se recortó masivamente, y se impusieron nuevos impuestos a los trabajadores. Fue un golpe brutal a la clase obrera francesa, y una traición a las promesas con las que Mitterrand había sido elegido. Suecia ha estado yendo por el mismo camino, solo que un poco más lento y recientemente. Para citar un artículo de 2016 en Forbes, solo para que sepas que no estoy usando fuentes socialistas, he aquí la cita. En las últimas 2 décadas, el país ha experimentado una transformación basada en la desregulación y autocontrol presupuestario, con recortes en el estado del bienestar sueco. Redujeron las prestaciones por desempleo e invalidez para fomentar el empleo. Estas menores prestaciones permitieron recortes fiscales. El impuesto de sucesiones se suprimió en 2005 y el impuesto sobre el patrimonio se suprimió 2 años. El resultado es que la desigualdad en Suecia se ha disparado. Citando otra vez a otra fuente, esta vez, en 2002, el 1% más rico de Suecia poseía el 18% de toda la riqueza de los hogares. En 2017 había 42%, y citan que el 30% más pobre no tiene riqueza neta, solo deudas netas.
Esto es lo que marca la diferencia entre socialdemocracia y socialismo. En cualquier momento la economía puede desmoronarse. No por un desastre natural, una pandemia, una guerra, un golpe militar o unas elecciones, sino simplemente porque las cosas eran demasiado buenas para la gente corriente y ya no eran tan explotables como antes. Resistir estas tendencias requiere de una tremenda voluntad política, un compromiso social y una muy alta sindicalización, cosas que pueden ser reducidas lentamente por los capitalistas y que pueden ser fácilmente abandonadas en cuanto las cosas se pongan difíciles. No es que la socialdemocracia no sea mejor que lo que estamos viviendo actualmente en la mayoría del mundo, es innegable que lo es. Hacer que varios países sigan el modelo nórdico aliviaría la carga de millones de personas de la noche a la mañana. El problema es que si alguna vez lo conseguimos, siempre contendrá dentro de sí mismo las semillas de su propia destrucción y nos exigirá que sigamos explotando brutalmente a otras personas del otro lado del mundo. Esto no significa que el socialismo sea mejor por defecto. Dejaré que mis otros videos y los de otros creadores de contenido digan que el socialismo es mejor por defecto cuando se trata de estos problemas. Con esto concluimos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Quiero aprovechar este vacío para hablar fuera de la voz de JT y mostrar mi opinión personal como traductor, identificándome como un socialdemócrata. Si bien la meta final se trataría del comunismo, lo cierto es que estamos bastante lejos de llegar a ese punto. Incluso estamos aún muy lejos de un posible socialismo. Y no me refiero a unos 100 años, hablo de unos miles, para poder estar siquiera cerca de los sistemas mencionados. Tal como menciona JT, el pragmatismo que no busca tirar por la borda es lo que se busca con la socialdemocracia, porque es lo más cercano que tenemos y al cual ya sabemos posible conseguir. El objetivo, por supuesto, siempre será el de remover a los capitalistas del poder. Considero que la única forma de hacerlo es la de anular el poder monetario con el poder estatal y de fuerza. No se trata de ponerle una correa y esperar a que escapen y vuelvan a ser de las suyas, sino de ir ajustando esa misma correa de forma constante hasta poder asfixiar la influencia política que estos posean. Una vez más, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.